En 1934, un grupo de obreros entró de noche en el vestíbulo de uno de los edificios más importantes de Nueva York, con hachas y martillos, y en apenas unas horas redujo a escombros un mural completo, pintado al fresco, financiado por una de las familias más ricas del planeta. No fue un accidente. Fue una orden directa, y dentro de ese mural destruido había un detalle tan concreto, tan reconocible, que el propio hombre que ordenó destruirlo tuvo que verlo con sus propios ojos antes de decidir que aquello no podía seguir en pie ni un día más. Ese hombre se llamaba Nelson Rockefeller. El artista se llamaba Diego Rivera, y lo más curioso de esta historia no es lo que pasó esa noche en Nueva York, sino lo que Rivera hizo después, en Ciudad de México, cuando decidió volver a pintar el mismo mural desde cero y esconder dentro de él algo mucho más personal contra el propio Rockefeller. Vamos a reconstruir esta historia completa, porque casi nadie la conoce con todos sus detalles. ¿Cómo empezó el encargo? ¿Qué imagen concreta hizo estallar el escándalo? ¿Qué pasó exactamente la noche en la que destruyeron el mural? ¿Y qué detalle exacto escondió Rivera en la versión que pintó después, en México, como respuesta? Ese último detalle está hoy colgado en un museo, a la vista de miles de personas cada semana, y casi ninguna se ha dado cuenta de lo que significa. Todo empieza en 1932, en pleno centro de Manhattan, donde la familia Rockefeller estaba terminando de construir el complejo de rascacielos más ambicioso de la ciudad, el Rockefeller Center. Para el vestíbulo del edificio principal, el RCA Building, encargaron un gran mural que debía representar el tema oficial del proyecto, el hombre en la encrucijada, mirando con esperanza hacia un futuro mejor. Los arquitectos habían intentado primero contratar a Pablo Picasso y a Henri Matisse, dos de los nombres más importantes de la pintura europea del momento. Ambos rechazaron el encargo. Finalmente, la comisión recayó en Diego Rivera, ya entonces célebre en Estados Unidos, gracias al éxito de sus murales en México y a una gran exposición individual que acababa de tener en el Museum of Modern Art de Nueva York, la segunda que ese museo dedicaba nunca a un artista vivo. Rivera aceptó el encargo por $21,000, una cifra enorme para la época, y presentó un boceto detallado que la propia familia Rockefeller aprobó sin objeciones. Antes de seguir, conviene detenerse un momento en quién era realmente Diego Rivera en ese instante, porque la ironía de toda esta historia empieza mucho antes de que el mural existiera. Rivera llevaba más de una década siendo miembro activo del Partido Comunista Mexicano, del que había sido expulsado y readmitido varias veces por sus propias diferencias internas con la disciplina del partido. Era, en toda regla, uno de los artistas más políticamente comprometidos del continente, y sin embargo, aceptaba con frecuencia encargos de gobiernos, bancos y familias adineradas, convencido de que un mural en un edificio de poder llegaba a muchísima más gente que cualquier panfleto, y que el verdadero acto revolucionario consistía precisamente en colar el mensaje comunista dentro de los muros de sus propios enemigos de clase. Esa misma lógica, que ya había aplicado con éxito en edificios públicos mexicanos financiados por gobiernos poco afines al comunismo, es la que lo llevó a aceptar sin dudarlo un encargo de la familia Rockefeller, los capitalistas más poderosos de Estados Unidos. El boceto mostraba, en el centro, a un trabajador controlando una gran máquina, rodeado a un lado por escenas de ciencia, tecnología y avance humano, y al otro lado por escenas de conflicto social, desempleo y protesta obrera. Nada de esto era, en el papel, especialmente alarmante. Rivera llevaba años pintando ese mismo tipo de composiciones en edificios públicos mexicanos, con el beneplácito de gobiernos e instituciones. El problema no estaba en el boceto aprobado, estaba en lo que Rivera decidió añadir mientras pintaba, ya con el fresco a medio terminar, subido a los andamios del vestíbulo, prácticamente a la vista de cualquiera que pasara por allí. Si has visto el video de este canal sobre Hospital Henry Ford, ya conoces parte de este contexto. Rivera llegó a Nueva York directamente después de pasar meses en Detroit, pintando los murales industriales para la Ford Motor Company, mientras Frida Kahlo, su esposa, sufría en esa misma ciudad la pérdida de un embarazo que dejó plasmada en uno de sus cuadros más crudos.
Frida se trasladó con él a Nueva York para el encargo del Rockefeller Center y durante esos meses pintó otro cuadro poco conocido, titulado Mi vestido cuelga ahí, en el que representa Manhattan como un paisaje de rascacielos vacíos, iglesias y basura, con su propio vestido tradicional mexicano colgado en el centro, sin cuerpo dentro. Es, básicamente, un retrato de lo incómoda que se sentía viviendo rodeada del mismo lujo capitalista que su marido estaba a punto de retratar, literalmente, por dentro y por fuera, en las paredes del edificio más nuevo de la ciudad. Aquí está la primera pregunta que vamos a dejar abierta un momento. Si el boceto general ya había sido aprobado sin problemas por la familia Rockefeller, ¿qué cambió exactamente durante la ejecución del mural para que, semanas después, la propia familia que lo había encargado decidiera destruirlo por completo? Guarda esa pregunta. Vamos a volver a ella enseguida. En mayo de 1933, con el mural ya muy avanzado, un periodista del New York World Telegram subió al vestíbulo en obras y publicó un artículo con un titular que resultó devastador. Rivera pinta escenas de actividad comunista en las paredes de la RCA y Rockefeller paga la factura. El artículo señalaba, entre las decenas de figuras que poblaban el mural, un rostro concreto que Rivera había añadido sin que apareciera en el boceto original aprobado: el rostro de Vladimir Lenin, líder de la Revolución Rusa, representado tomando de la mano a trabajadores de distintas razas, en el centro mismo de la composición, justo en la parte dedicada al futuro que la humanidad debía elegir. No era un detalle escondido entre cientos de figuras diminutas, era un rostro perfectamente reconocible, situado en el corazón visual de todo el mural, en un edificio propiedad de una de las familias capitalistas más poderosas de Estados Unidos, en pleno periodo de la Gran Depresión, cuando el miedo al comunismo crecía cada semana en la sociedad norteamericana. El escándalo estalló casi de inmediato. Nelson Rockefeller, hijo del magnate y encargado directo de supervisar el proyecto artístico del complejo, envió una carta personal a Rivera, pidiéndole que sustituyera el rostro de Lenin por el de un hombre anónimo, cualquier otro rostro que no resultara tan explícitamente político. Rivera se negó, y en lugar de simplemente negarse, propuso una salida a medio camino. Mantendría a Lenin en su lugar, pero añadiría, en el lado opuesto del mural, dedicado a la parte más oscura de la sociedad capitalista, un retrato de Abraham Lincoln, como contrapeso histórico, presentando así dos figuras de liberación, una comunista y otra norteamericana, dentro del mismo edificio. Rockefeller rechazó también esa propuesta. La negociación se rompió por completo. La familia decidió pagar a Rivera el resto del contrato íntegro, $14,000 adicionales, y prescindir de sus servicios de inmediato. El mural, terminado en un 90%, quedó cubierto con un lienzo enorme, oculto a la vista pública, mientras la dirección del edificio decidía qué hacer con él. Durante meses, el mural cubierto se convirtió en un símbolo. Artistas de todo Nueva York organizaron protestas frente al Rockefeller Center exigiendo que se permitiera al público verlo o que al menos se conservara intacto en algún otro lugar. El pintor John Sloan y decenas de artistas más firmaron cartas públicas de apoyo a Rivera. Hubo incluso ofertas de otros museos para trasladar el fresco completo a una nueva ubicación, algo técnicamente posible pero extremadamente costoso y arriesgado, dado que estaba pintado directamente sobre el yeso húmedo de la pared, con la técnica tradicional del fresco, que no permite despegarlo sin destruir buena parte de la obra en el intento. La noticia también cruzó el océano. Periódicos de México, Francia y la propia Unión Soviética siguieron el caso con atención, presentándolo casi siempre como la prueba definitiva de que el arte, en Estados Unidos, seguía sometido al dinero de sus patrones. Para el gobierno mexicano, en pleno auge del muralismo como proyecto de identidad nacional tras la Revolución, el episodio resultó doblemente útil. Confirmaba que el arte político mexicano incomodaba lo suficiente como para ser censurado en el corazón del capitalismo mundial, algo que reforzaba el prestigio internacional de Rivera y de sus compañeros muralistas, Orozco y Siqueiros, dentro y fuera del país. La familia Rockefeller no esperó a que ninguna de esas propuestas prosperara. En la madrugada del 10 de febrero de 1934, casi 9 meses después de haber cubierto el mural, un equipo de obreros entró en el vestíbulo del RCA Building,
protegido por lonas y vallas que impedían ver el interior desde la calle, y en cuestión de horas, destruyó por completo la obra a golpe de hacha y martillo. El yeso pintado, todavía húmedo en algunas zonas por la técnica del fresco, se desprendió en fragmentos grandes que los propios obreros cargaron en camiones como si fuera escombro de una demolición cualquiera. No hubo aviso público previo, ni ceremonia, ni oportunidad para que nadie lo fotografiara con detalle en sus últimas horas. La operación se planeó deliberadamente de noche y en secreto, precisamente para evitar que se repitiera la escena de artistas y periodistas congregados frente al edificio que había acompañado toda la polémica de los meses anteriores. La prensa se enteró al día siguiente, cuando ya no quedaba nada que salvar, y varios periódicos neoyorquinos calificaron la operación como un acto de vandalismo cultural sin precedentes, ejecutado, irónicamente, por orden de los propios dueños del edificio y no por ningún grupo externo. El mural que Rivera había titulado Hombre en la encrucijada dejó de existir físicamente esa misma noche, apenas 2 años después de haberse encargado. Rivera se enteró de la destrucción por los periódicos, igual que el resto del mundo. Y lejos de rendirse, decidió algo que pocas veces se cuenta con el detalle que merece. Iba a volver a pintar exactamente el mismo mural, con los mismos personajes centrales, pero esta vez en un edificio que no pertenecía a ningún Rockefeller, sino al propio gobierno mexicano. En 1934, el mismo año de la destrucción en Nueva York, Rivera fue invitado a recrear la obra en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, uno de los edificios culturales más importantes del país. Y esta vez, sin ningún patrón capitalista al que rendir cuentas, no solo mantuvo a Lenin en el centro de la composición, fue mucho más lejos. Aquí llega la segunda pregunta que vamos a dejar abierta un momento, y su respuesta es el verdadero clímax de esta historia. Si Rivera ya sabía, por experiencia propia, que un solo rostro político podía costarle la destrucción completa de una obra, ¿qué detalle adicional decidió incluir en la versión mexicana, sabiendo que esta vez nadie iba a poder destruirla? En la nueva versión, titulada El hombre, controlador del universo, Rivera no se limitó a repetir la composición original, la amplió en ambas direcciones. En un extremo, añadió una gran lente de telescopio, símbolo de la ciencia mirando hacia las estrellas y hacia el origen del universo. En el extremo opuesto, una lente de microscopio, símbolo de la ciencia mirando hacia el interior mismo de la materia y la vida celular. Entre ambas lentes, el trabajador central sigue controlando la gran máquina, como mediador entre esos dos extremos del conocimiento humano. A un lado de esa máquina, Rivera pintó escenas de guerra moderna, con soldados equipados con máscaras de gas, representando el uso destructivo que la humanidad podía hacer de todo ese progreso científico. Al otro lado, escenas de deporte, salud y cultura física, representando su uso constructivo. Fue dentro de ese lado destructivo, dedicado a los usos corruptos de la ciencia y del poder, donde Rivera decidió esconder su detalle más personal. Rivera añadió no solo a Lenin, sino también a Karl Marx, Friedrich Engels y León Trotsky, sosteniendo juntos una pancarta con el lema que unía a los trabajadores del mundo entero. Pero el detalle que casi nadie identifica a simple vista, ni siquiera entre quienes visitan hoy el Palacio de Bellas Artes, está en el otro extremo del mural, en la sección dedicada a representar la decadencia de la alta sociedad capitalista. Ahí, Rivera pintó una escena de club nocturno, con mujeres bailando, copas de champán y un grupo de hombres elegantes disfrutando de la fiesta, ajenos a todo lo que ocurre en el resto del mural. Justo al lado de esa escena, aumentada como si se viera al microscopio, Rivera pintó una imagen científica real, la bacteria de la sífilis, la espiroqueta causante de una de las enfermedades venéreas más temidas de la época, presentada como el verdadero rostro oculto de esa fiesta de champán y lujo. Y entre los hombres elegantes que beben y bailan junto a esa bacteria gigante, con un rostro que varios historiadores del arte han identificado con bastante seguridad a partir de fotografías de la época, Rivera pintó a John D. Rockefeller Jr. en persona, el mismo hombre cuya familia había mandado destruir su mural en Nueva York apenas meses antes. No aparece como villano evidente, con gesto de maldad ni titulares que lo señalen.
Aparece exactamente igual que el resto de la escena de decadencia, sonriente, con una copa en la mano, disfrutando de la fiesta, situado deliberadamente junto a la imagen ampliada de una bacteria venérea, como parte del mismo cuadro de corrupción moral que el propio Rivera quería denunciar. Es una venganza pintada con absoluta sutileza, también disimulada dentro de la composición general, que la mayoría de los visitantes pasa por delante de esa escena, sin reparar en quién es exactamente ese hombre de la copa. Ahora sí, volvamos a las dos preguntas que dejamos abiertas, porque las dos se resuelven en el mismo punto. Lo que cambió entre el boceto aprobado y el mural destruido no fue el tema general de la obra, sino la decisión de Rivera de convertir una alegoría abstracta sobre ciencia y progreso en un manifiesto político concreto, con rostros reales de líderes comunistas, dentro de un edificio propiedad de la familia capitalista más poderosa de Estados Unidos. Y lo que Rivera decidió añadir en la versión mexicana, sabiendo que ya nadie podía obligarlo a borrar nada, fue precisamente el rostro del hombre que había ordenado esa destrucción, escondido dentro de la propia escena de decadencia que su mural denunciaba. No se limitó a repetir la obra perdida, la convirtió en un ajuste de cuentas silencioso, pintado para durar, en un edificio donde ningún Rockefeller tenía autoridad para mandar destruirlo. Casi 90 años después, este episodio se sigue citando como el caso de censura artística más famoso del siglo XX en Estados Unidos, cada vez que estalla una polémica nueva sobre arte público, patrocinio corporativo o retirada de estatuas y monumentos. Historiadores del arte lo mencionan casi como precedente legal y moral. Fue uno de los primeros casos en los que un artista contratado defendió públicamente que, una vez pagado y ejecutado, un mural no dejaba de pertenecer, en cierto sentido moral, a quien lo había creado, aunque las paredes fueran propiedad de otro. La familia Rockefeller, por su parte, terminaría convirtiéndose, décadas después, en una de las mayores coleccionistas y mecenas de arte moderno del mundo, financiando en gran parte la creación del propio Museum of Modern Art de Nueva York, la misma institución que años antes había dedicado a Rivera su gran exposición individual. La ironía final de esta historia es que la familia que destruyó uno de sus murales más políticos terminó, con el tiempo, sosteniendo buena parte de la infraestructura que hoy conserva y exhibe el arte moderno que ese mismo mural representaba. El mural original de Nueva York no dejó ningún rastro físico. Solo se conserva gracias a una joven asistente llamada Lucienne Bloch, hija de un compositor suizo, que trabajaba entonces como ayudante de Frida Kahlo, y guardaba una lealtad absoluta hacia el proyecto de Rivera. Cuando corrió el rumor de que la familia Rockefeller planeaba tapar el mural de forma permanente, Bloch decidió actuar por su cuenta. Consiguió colar una cámara pequeña, oculta bajo su abrigo de invierno, y entró al vestíbulo del RCA Building, fingiendo ser una visitante más, en un edificio donde la seguridad ya vigilaba de cerca cualquier movimiento cerca del mural tras el escándalo de prensa. Tuvo que fotografiar rápido, sin trípode, con poca luz, moviéndose entre columnas para no llamar la atención de los guardias, consciente de que si la descubrían, podían confiscarle la cámara y perder para siempre el único registro visual detallado que iba a quedar de la obra completa. Esas fotografías, granuladas y en blanco y negro, son hoy el único documento fiable que existe del aspecto real del mural en sus últimas semanas de vida, incluido el rostro exacto de Lenin que desató todo el escándalo. Sin el gesto casi clandestino de esa joven asistente, ni siquiera sabríamos con precisión cómo era realmente el mural que Nueva York decidió borrar de la historia. La versión mexicana, en cambio, sigue exactamente donde Rivera la dejó, en el segundo piso del Palacio de Bellas Artes, y puede visitarse hoy mismo, con el rostro de Rockefeller y la bacteria de la sífilis todavía intactos, casi 90 años después de que un grupo de obreros neoyorquinos entrara de madrugada con hachas a borrar la primera versión de la historia. La próxima vez que visites el Palacio de Bellas Artes o que veas una fotografía de este mural, busca la escena del club nocturno, en el extremo dedicado a la decadencia capitalista. Ahí sigue, casi 90 años después, el detalle que Rivera escondió como respuesta silenciosa al hombre que mandó destruir su obra original. Si te ha gustado esta historia de arte, poder y censura,
Suscríbete para el próximo mural que vamos a descifrar capa por capa, y cuéntame en los comentarios si conocías esta historia antes de ver este video.